La construcción no es un juego. Es fundamental para la seguridad de tu familia y para la economía del país. Por eso, cuando construyas, compra formal, construye legal. No caigas en la trampa. La DIAN, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Transportes te pueden investigar y sancionar por no hacer las cosas correctamente, con sanciones económicas e incluso cárcel. Sigue estas recomendaciones al adquirir el concreto y los agregados pétreos. Exige y verifica que toda compra tenga factura. Comprueba que la factura sea legal y contenga la numeración aprobada por la DIAN. Revisa que el concepto de compra de concreto o agregados pétreos figure en la factura con las cantidades reales, al igual que la fecha de la adquisición. Conoce a tu proveedor, no solo por el nombre, sino por la razón social que utiliza. Si la cambia, pídele que te explique por qué lo hace. Verifica que el insumo que adquieres tiene un precio acorde con el mercado y que estás pagando el IVA correspondiente del 19%. Desconfía de precios demasiado bajos en comparación con otros proveedores. Lo barato sale caro. No caigas en la trampa. Compra formal, construye legal. Muy buenos días para todos. El Centro de Formación del Cemento y el Concreto, CENFO, la revista Noticreto y el Centro de Ensayo de Materiales CEM de Procemco, les damos la bienvenida a la segunda serie del ciclo de conferencias virtuales Tecnología de las Fibras en Concreto. Hoy tenemos la conferencia Beneficios y consideraciones de ingeniería del concreto reforzado con fibras estructurales. Este ciclo tiene dos partes y está conformado por 6 conferencias. Hoy es la quinta. Quienes al final de las dos partes se hayan conectado en vivo, al menos a 5 sesiones, van a recibir constancia de asistencia. En el chat de YouTube vamos a publicar el link para que quienes se encuentran conectados por ese medio registren su asistencia y sea tenida en cuenta para la emisión de la constancia. Los asistentes por Zoom quedan registrados automáticamente cuando ingresan. Procemco, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, una entidad de carácter gremial 1985 como Asocreto. Reunimos a las empresas productoras de cemento y concreto en Colombia, promovemos el buen uso del concreto y actualizamos al sector de la construcción en sus desarrollos, nuevas tecnologías y construcción con criterios de calidad y durabilidad. En Procemco editamos la revista Noticreto, una publicación con información técnica de construcción con cemento, concreto y prefabricados. La revista ya tiene más de 30 años en el medio de la construcción, con 164 ediciones publicadas ininterrumpidamente desde 1986. Para suscripciones o renovaciones hay disponible una oferta especial, Noticreto por 2 años, 12 ediciones impresas coleccionables y el libro Tecnología del Concreto 1, los dos solo por 119.000 pesos colombianos. El link para hacerla efectiva vamos a publicarlo en el chat. Tenemos también otra oferta exclusiva para los asistentes a este ciclo de conferencias y es la siguiente. Pueden adquirir el libro Tecnología del Concreto, tomo 1, materiales, propiedades y diseño de mezclas por solo 50.000 pesos colombianos y recibes como obsequio la publicación Gestión Integral de Agregados. Pueden aprovechar esta promoción ahora mismo ingresando al link que igualmente publicaremos en el chat. En el Centro de Ensayo de Materiales CEM de Procemco apoyamos el desarrollo de tus planes de calidad de materiales y sistemas constructivos. Con más de 26 años de experiencia desarrollamos ensayos de rutina y especiales en cemento, agregados, concretos, mampostería, patología, suelos, pavimentos, pisos y prefabricados, entre muchos otros. Contamos con 34 ensayos acreditados por ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. Adicionalmente, capacitamos personal de obra en procedimientos y ensayos de calidad. Para información y ventas, los datos de contacto se encuentran en la pantalla. La conferencia de hoy tiene el patrocinio de Master Builder Solutions y Euclid Chemical Toxin. En un momento haremos la conferencia. Si quieren hacer preguntas técnicas, pueden formularlas usando el chat si están en YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA si se conectaron por Zoom. En el ciclo de tecnología de fibras en el concreto, a continuación tendremos la quinta conferencia, Beneficios y consideraciones de ingeniería del concreto reforzado con fibras estructurales, en la que veremos el nuevo documento ACI 544-4R que proporciona una hoja de ruta para que productores, constructores e ingenieros diseñen concreto reforzado con fibras para diversas aplicaciones, incluidas pisos y pavimentos.
Igualmente tendremos las mejoras en ASTM y otros métodos de prueba para verificar la selección correcta de fibras y las cantidades en el concreto. Para tratar este tema tenemos hoy un invitado muy especial, que se llama Michael Mahoney. Él nos está acompañando desde Cleveland, Ohio. Les comento, esta conferencia será dictada en inglés y tiene habilitada la opción de traducción simultánea al español por Zoom. Pueden dar clic en el globo de la parte inferior de la pantalla y elegir el idioma en que quieren escuchar la conferencia, español o inglés, como se ve en la imagen. Por YouTube, la conferencia será transmitida en inglés. Quienes quieran acceder a la traducción, los invito a ingresar a Zoom en el link que igualmente vamos a publicar en el chat. Bueno, paso a presentarles entonces a nuestro conferencista de hoy. Él es Michael Mahoney. Michael es máster en Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Nueva Escocia, Canadá, donde ayudó a desarrollar y patentar una fibra sintética innovadora para refuerzo de concreto. Actualmente es ingeniero profesional y director de marketing y tecnología en hormigón reforzado con fibras en Euclid Chemical Company en Cleveland, Ohio. Es miembro del American Concrete Institute, donde fue presidente del subcomité 544A de producción y aplicaciones de hormigón reforzado con fibras. Ha trabajado en varios comités de la National Precast Concrete Association y ASTM. Es miembro de la Junta y expresidente de la Fiber Reinforced Concrete Association. Ha estado involucrado en proyectos de hormigón prefabricado y permeable, monitoreo de la salud estructural de puentes utilizando métodos de prueba no destructivos y ha realizado caracterización de materiales y pruebas de mezclas de hormigón y hormigón proyectado. Es coautor de varios artículos sobre los temas de FRC, hormigón reforzado con fibras, hormigón proyectado, huella de carbono de materiales de fibra y sistemas de puentes innovadores. Y actualmente dirige proyectos de investigación y marketing mientras educa ingenieros y contratistas en el uso del FRC. Bueno, muy buenos días, Michael, bienvenido. Es un placer tenerte aquí. Gracias por atender nuestra invitación para hablar hoy sobre fibras. Gracias, Claudia. Rob, thank you. Gracias, Claudia. Gracias también, Rob. Voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar con la presentación. Adelante, Michael. Ok, la estamos viendo perfectamente, entonces quedas con el auditorio. Very good, thank you. Thank you to all. Muy bien, muchísimas gracias. Para todos, bienvenidos y ojalá todos estén cuidándose y saludables donde estén. Buenos días. Muy agradecido por esta oportunidad de poderles hablar hoy sobre algunos de los avances que estamos viendo y hablaré específicamente del trabajo que hemos hecho aquí en Norteamérica, pero obviamente con mucho gusto queremos poder ayudarle a cualquiera en Colombia. Y ojalá pueda volver a Bogotá algún día. Ya he estado un par de veces y me ha encantado cada visita. La presentación de hoy hablará sobre el uso de concreto reforzado con fibras, específicamente en cuanto a sus avances en los últimos años. Tenemos un buen negocio y un fuerte futuro por delante. Hasta hace unos 10, 15 años, ha habido muy pocas guías de diseño y en los últimos 20 años sí ha habido mucho trabajo con nuevos materiales, nuevas tecnologías y publicaciones para la comunidad de ingenieros en cuanto a cómo utilizar el concreto reforzado con fibras. Y hoy vamos a mirar una guía, de hecho, que salió del Instituto Americano del Concreto, que se publicó hace 2 años, sobre cómo diseñar con fibras y realmente ilustrar cuáles son las diferencias entre los productos, cómo se pueden utilizar las fibras, qué aplicaciones tiene, y ya les mostraré algunos de esos ejemplos hoy. Pero como siempre, es importante entender dónde y cómo se debe utilizar las fibras en el concreto, porque sí es diferente al refuerzo convencional, como la varilla. Utilizamos las fibras en el concreto hoy para evitar grietas. Y si se forma una grieta en el concreto, evitar que esa grieta se abra más. Como todos sabemos, el concreto es fuerte en compresión y en esfuerzo, pero tenemos que colocar refuerzos en el concreto para ayudar a mantener la forma en el caso de grietas. En las últimas décadas ha habido unos materiales nuevos de fibras, especialmente las fibras sintéticas que han entrado al mercado, que ahora son capaces de reemplazar ciertas cantidades de refuerzo convencional, más que todo para pisos, pavimentos, para prefabricados, y el tipo de fibra, la cantidad de fibras y la forma de las fibras se vuelve importante en cuanto a cómo o si deberíamos utilizar fibras o no. Así que tenemos que entender los beneficios de utilizar
el concreto con fibras en el mercado de hoy, podemos tener una reducción importante en mano de obra. En Estados Unidos y Canadá y partes de México incluso, el costo del acero ha subido dramáticamente en los últimos meses. Así que el concreto reforzado con fibras ahora se ha vuelto muy atractivo para muchos usuarios si tiene los mismos beneficios. Y también en esta época del COVID y asegurar que tengamos menos personas interactuando directamente entre sí presencialmente, la capacidad de utilizar el concreto con fibras para los refuerzos en su transporte permite que menos trabajadores estén en la obra y haya menos interacción y menos contacto, así que se aumenta la seguridad. Si rediseñamos el concreto con altos volúmenes de fibras, podemos reducir también el grosor y todo esto agrega valor ya en las fábricas, en las plantas. Ahora lo que estamos viendo ya después de 20 años de investigación y desarrollo es que el concreto con fibras, de hecho, mejora la durabilidad, mejora la vida útil y con menos problemas en la durabilidad podemos mejorar también los costos de mantenimiento y el ciclo de vida del concreto reforzado con fibras. Así que muchas ventajas. En los últimos 20 años, como decía, ha habido publicaciones y muchos ejemplos al respecto mostrando dónde se utilizan las fibras y cuáles son las ventajas de utilizarlas. Uno de los componentes clave de todo esto son las definiciones de las fibras. Ya tenemos definiciones muy claras en las comunidades técnicas, en la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, la ASTM, hablando de microfibras sintéticas, macrofibras sintéticas y macrofibras de acero. Todos estos productos se utilizan en diferentes circunstancias. Con las microfibras sintéticas, las dosis son de 0.6, 0.9 kilogramos por metro cúbico de concreto. Y esto más que todo se utiliza para protección, para evitar que se formen grietas en el concreto mientras se fragua. Las fibras de acero y las macrofibras sintéticas se puede utilizar para no utilizar varilla. Es para controlar el encogimiento y las grietas, y la mayoría de estas fibras tienen que ser calculadas y especificadas correctamente para asegurar que como dueños y como ingenieros o arquitectos que estén recibiendo el material correcto para el trabajo correcto con el concreto. Las tasas de dosis, entonces, y hablaré en términos métricos y también con unidades imperiales, las microfibras sintéticas a mano izquierda generalmente van de 0.3 a 0.9 kilogramos por metro cúbico de concreto. Esto es para controlar el encogimiento plástico y también incluso para reemplazar varilla si es que la varilla en malla se utiliza para el encogimiento. En algunas instancias hay unas microfibras sintéticas más gruesas que sí se pueden utilizar para un control más limitado de grietas por temperatura, pero si quieren reemplazar las varillas del todo o una malla del todo, desde el punto de vista de ingeniería, tendrían que utilizar macrofibras sintéticas o macrofibras de acero. Y las tasas de dosis generalmente van de 1.8 kilos a 1.2 por metro cúbico y con las de acero de 10 a 60 kilogramos por metro cúbico. Los cálculos de ingeniería se necesitan para este uso y lo que estamos viendo especialmente en el mercado norteamericano es que son especificaciones con base en el desempeño. Es muy parecido a la forma en que el concreto se diseña pues, según su fuerza. Si debe ser un concreto 30 MPa con un contenido de aire de 6% para el concreto exterior. En el caso del concreto con fibras, ahora se está especificando en términos como, por ejemplo, fuerza residual. Y en las especificaciones, incluso ustedes normalmente encontrarían nombres de marcas o incluso fuerza requerida para las fibras. Y de hecho, en esta presentación miraremos ese detalle. Vamos a mirar las pruebas y cómo las especificaciones se deben realizar. Si quieren más información sobre ACI, en los últimos años, este es el Instituto Americano de Concreto. Yo participé en varios de estos documentos. La ACI ha publicado una serie de guías, diseños e informes sobre el uso de concreto reforzado por fibras. Y el documento más importante que ha generado nuestra industria en los últimos años es la ACI 544.4R, Guía de Diseño para el Concreto Reforzado con Fibras.
Este es como una carta de rutas, por decirlo así, en cuanto a cómo funcionan las fibras en el concreto. Y esta presentación, de hecho, va a hablar sobre cuáles son los capítulos individuales de este documento. Otras buenas guías para el uso de concreto reforzado con fibras también sería la ASI 330, que es la guía para el diseño y construcción de parqueaderos en concreto, como también la ASI 360, que es diseño de planchas sobre grado, es decir, sobre el suelo. En este documento, el 360 habla de concreto reforzado con fibras como elemento de diseño y lo ha contenido durante más de 10 años. Ya veremos algunos ejemplos de dónde hemos utilizado este documento para promover concreto reforzado con fibras, o CRF. Volviendo a la 544.4R, esta es una guía muy integral, son como de 6 páginas, de unas 6 páginas, y es una guía para los que ya conocen el concreto y concreto reforzado, pero necesitan alguna guía sobre cómo trabajar con el concreto reforzado con fibras. En este documento, y esto es importante, porque las fibras son tratadas como refuerzo, no como aditivo. Las fibras normalmente no cambian las propiedades del concreto, no cambian su fuerza, no cambian sus componentes de flexión, pero sí mejoran el concreto reforzado tal como lo hace el concreto reforzado tradicional. Así que este documento se divide en varios capítulos. Habla de la historia, de la definición, las definiciones, cómo definir eh, el uso del concreto con fibras, pero también habla habla de la historia de los últimos 15 años, las características de las fibras, cómo diseñar las aplicaciones específicas. Y luego un capítulo muy importante, el capítulo 6, es sobre cómo trabajar con el concreto con fibras, porque puede que se bombee diferente, puede que se frague diferente. Así que esto habla como de algunos ejemplos y sobre cómo utilizar el concreto reforzado con fibras. Present a few things within the, Voy a presentarle aquí un par de cosas dentro del documento mismo y luego hablaremos de algunos ejemplos de dónde se está utilizando este concreto hoy. El documento como tal, como les decía, habla de la historia. El 544.4R anterior y el 1R anterior que existen hoy contienen investigación y desarrollo desde hace más de 30 años. Así que está desactualizado, especialmente cuando habla del mercado de macrofibras. Así que la información sobre fibras, la historia, los avances y ahora la ingeniería y los cálculos, cómo diseñar, cómo probar, cómo deberían ser las especificaciones y luego las aplicaciones y ejemplos sobre cómo trabajar con el concreto están todos incluidos en este primer documento. Y luego hay referencias dentro de este documento a otros 2 documentos por si están haciendo diferentes aplicaciones, si hacen túneles, si hacen concreto prefabricado o cualquier otro tipo de aplicación específica para la cual necesitaría más documentos, ahí están referenciados. La parte de las pruebas es donde comenzó todo. Hace 15, 20 años, la industria, más que todo por medio de la academia, que es de donde vengo yo, comenzó a desarrollar unas pruebas adecuadas para medir el desempeño del concreto reforzado. Una de las herramientas más poderosas que tenemos ahora es la ASTM C1609, que es una prueba estandarizada que ven aquí en la imagen de la derecha de una viga donde se agrieta el concreto y luego se mide la capacidad de las fibras para mantener el concreto junto, tal como lo haríamos con varilla de refuerzo. La terminología que utilizamos para este estado post-grietas es el estado agrietado. Y así miramos las pruebas en comparación con el concreto tradicional reforzado con diferencias muy típicas. En un bloque típico tenemos un refuerzo bidimensional que es continuo, pero en una sección con fibras tenemos fuerzas tridimensionales que no son continuas. Así que la forma en que se desenvuelven las curvas se pueden correlacionar y así pueden entender cuántas fibras se necesitan para reemplazar una cantidad dada de acero. Es lo que llamamos el método de la conversión, donde tomamos el acero ya preexistente y prediseñado y se convierte a su equivalente en concreto con fibras, utilizando un análisis de momento con base en los resultados que tenemos de esa prueba de la ASTM. Y como un ejemplo,
a ese modelo. Si supusieran una sección de pared prefabricada de 8 pulgadas o 200 milímetros, para que se imaginen, este sería un muro quizás incluso de cimientos con barra de refuerzo. Tendríamos que saber cuál es la tasa de agrietamiento si se fuera a agrietar ese concreto con X fuerza aplicada. Metemos estas cifras en la ecuación, determinamos cuál es la capacidad de agrietamiento de ese acero y para determinar cuánta fibra se necesitaría, se hace una ecuación de ingeniería a la inversa que dice que en este caso necesitaríamos 200 psi de fuerza residual en cualquier tipo de fibra, sea fibra de acero o sintética. De aquí se puede contactar a los productores de las fibras para que les den los datos independientes y certificados de las pruebas en cuanto a qué fibra se recomendaría para cumplir con esta ecuación para que fuera la misma fuerza de casi 2 MPa. También es importante entender que hay diferencias en cuanto a las fibras de acero y las sintéticas, más que todo por el lado del macro. Las fibras de acero funcionan muy bien en el concreto. Así comencé mi investigación hace muchos años. Pero también hay ciertas limitaciones, especialmente si tienen concreto expuesto. Si tienen un muro externo o un pavimento de entrada de la casa, sería mejor mirar las fibras sintéticas. Y esto no existía hace 20 años porque la tecnología de microfibra solamente se puso disponible en el mercado alrededor de 1999. Así que estas fibras pueden ser un poco más fáciles de bombear y colocar, pero al final, si tienen una sección estructural, las fibras de acero funcionan igual de bien, pero con ciertas limitaciones que se tienen que entender. De ahí, ya cuando reciban los datos, hay muchos laboratorios independientes ya con diferentes diseños de mezcla. Hay que evaluar la fibra según el diseño de mezcla que estén calculando para la fuerza residual. Esas ecuaciones sí dependen de la fuerza del concreto y dependen mucho en cuanto a la ubicación del acero. Así que estas son cosas muy importantes ya cuando evalúen el concreto con fibras y quieran convertirlo al acero existente. Donde hemos ido en el mercado desde ahí nos permite mirar diferentes aplicaciones y para eso quiero mostrarles algunos ejemplos en este momento en cuanto a dónde el concreto reforzado con fibras se está utilizando y dónde está yendo el mercado desde ahí. Para las planchas sobre suelo, esto es un mercado muy estable, muy bueno y muy creciente aquí en Estados Unidos al menos. Ya estamos combinando el uso de fibras con mayor espacio de uniones. En la ACI tenemos unas guías que dice que si tienen cierto concreto con un encogimiento conocido, deben establecer un espaciado entre cada plancha. Pero si el concreto con fibra puede mejorar ese encogimiento y además se puede combinar con aditivos especializados y especializados en el encogimiento, ahora podríamos aumentar ese espaciado entre uniones en este caso. Cuando miramos cómo se desempeñan las fibras y cuando miramos además cómo son las buenas combinaciones de mezclas de diseño y aditivos, ya estamos viendo un espaciado de uniones en estas planchas que pueden llegar incluso hasta 20 metros y en algunas aplicaciones de investigaciones 30 metros entre uniones. Obviamente hay más investigación que tiene que hacerse, pero ya existen compañías que están promoviendo el uso de fibras y aditivos de concretos para aumentar la distancia entre uniones que conlleva a menos mantenimiento, menos relleno y pues teniendo otras cosas en mente, otras consideraciones, pero así no se tendrían grietas en los paneles incluso en estos tamaños. Otros ejemplos donde las fibras son muy populares es en los productos prefabricados, más que todo para evitar grietas. Si podemos evitar grietas en paneles, podemos mejorar la durabilidad de estos paneles y mejorar la abrasión y la resistencia al impacto, menos lajeado y menos daño porque hay menos material. Y eso puede mejorar los tiempos de producción para los prefabricados, que luego reduce la mano de obra y por lo tanto menos costos de mantenimiento y reparación.
Con fibra sintética, especialmente, se elimina el potencial de corrosión, especialmente si están cerca a entornos marinos. Así que concreto prefabricado se está volviendo una aplicación muy popular para las fibras. Y esto incluye proyectos como tanques, bóvedas, bases para iluminación, corredores de servicios públicos. A veces se utilizan diseños híbridos con fibra y acero para mejorar su durabilidad y además dura más tiempo en el campo, que puede ser un beneficio muy importante para los ingenieros municipales. Otro mercado creciente muy bueno en Estados Unidos, especialmente en Canadá, es el uso de fibras en lo que llamamos cubiertas de metal compuesto. Como pueden ver en esta imagen, no hay ninguna malla con alambre en estas estructuras para la construcción elevada, donde las cubiertas y las vigas son el refuerzo y reciben la carga, y la malla solamente se utiliza para fines de control de encogimiento. Al eliminar la malla y reemplazarlas con fibras, se tiene un lugar más seguro de trabajo porque no hay acero sobre el cual tropezarse con el mismo desempeño, y además pueden tener formas más elaboradas. Si miran aquí en la imagen, quisiera señalar un par de cosas. Obviamente, la cubierta tiene que estar conectada al ensamble de vigas por debajo, y se ven aquí con los pernos que salen de la parte inferior, y a la derecha, del centro hacia la derecha, verán que hay unas pequeñas cantidades de varilla. Este acero se ubica en lo que llamamos la sección de momento negativo, donde hay una flexión inversa de las planchas, donde la dosis de las fibras tiene que ser mayor, pero no es económico. Así que para estas, generalmente hacemos el refuerzo en Estados Unidos y en Canadá con 2.5 kilos por metro cúbico de macrofibra sintética o 15 kilos en el caso de la fibra de acero. Y estas dosis son apoyadas ahora por el Código Internacional de Construcción, que evita el uso de concreto reforzado con fibras cuando el refuerzo es para control de encogimiento y agrietamientos por temperatura. Un ejemplo de esto que les quiero mostrar, esto es una estructura en Richmond, Virginia, cerca a Washington, D.C., a unos 100 kilómetros de la capital, donde según el Código Internacional de Construcción, que permite el uso de concreto reforzado con fibras, ya se está aplicando fibra en estas estructuras grandes, estos de 20 pisos, y tenemos la certificación de UL en cuanto a la resistencia a incendios para lograr la calificación que llaman de incendio de 2 horas. Y también tenemos diferentes perfiles de proyectos en toda Norteamérica, mostrándole a los ingenieros cómo el concreto reforzado con fibra se puede utilizar en estas estructuras. Otros ejemplos también para el uso de concreto reforzado con fibras, para concreto lanzado o proyectado, y como también para la construcción subterránea. Tiene aplicaciones para túneles, minas, piscinas, albercas, como también para reparaciones y pendientes. Se publicó un documento recientemente sobre el uso de concreto reforzado con fibras en segmentos de túnel prefabricados, normalmente con altas dosis, pero repito, esto es un documento es muy reciente, de hace menos de 2 años, que permite que fibra se pueda utilizar en segmentos de túnel, y hay múltiples proyectos ya en Estados Unidos donde el concreto con fibra se está utilizando en este sentido. Normalmente, estos son aplicaciones con mucha ingeniería y especificaciones muy específicas, con mucho detalle en cuanto al uso de fibras y también con guías en cuanto al buen uso de fibras. Y obviamente tenemos mejoras en ese sentido en la corrosión y el encogimiento, tanto con la fibra sintética como la de acero. Volviendo a la construcción en pisos, y este es un mercado enorme en Estados Unidos, en Norteamérica. De hecho, y en el 2006, cuando el documento de ASI 360 habló del concreto reforzado con fibras, ahora hay ecuaciones de diseño que ayudan a diseñar de ceros, así que no necesitamos
convertir el acero actual al concreto reforzado con fibra, sino que ahora hay herramientas disponibles para diseñar el piso con concreto reforzado con fibras desde cero, siempre y cuando se consideren las cargas debidas y la curación, el fragado especializado para esto. Esta imagen es de un centro de convenciones aquí en Cleveland, con una dosis de unos 3 kilogramos por metro cúbico. Y en este proyecto en particular, se pudo acelerar el tiempo de construcción y además se ahorró dinero en costos de materiales al convertir el uso de varilla de refuerzo a macrofibras. Hablamos de pisos, hablamos de prefabricados y para los que son fanáticos del fútbol, este es el estadio de Los Ángeles, donde juega el Galaxy de Los Ángeles de fútbol. Estos son planchas. Había una preocupación con estas planchas en cuanto a las grietas. Son planchas de cubierta. Se utilizó una dosis de 3 libras por yarda cúbica de concreto. Se utilizaron estas fibras para reducir las grietas en las planchas que se utilizaron en las entradas del estadio que se terminó de construir hace unos 3 años. Otros proyectos que están en curso en este momento sería ya en el campo residencial, que es muy fuerte también en los Estados Unidos. Típicamente aquí, estos son como el ejemplo con los muros, donde hay que saber dónde está la varilla. Hay códigos de construcción que se tienen que seguir para esta aplicación y normalmente se necesitan las estampas de ingeniería para aprobar el uso de concreto reforzado. Aquí en el estado de Ohio hay unos códigos y directrices para la ubicación del acero. Y lo que hemos hecho con los años es darle estas tablas a los ingenieros con el equivalente convertido con fibras sintéticas o de acero. Y hemos trabajado también con los grupos que producen lo que llaman los sistemas de ICF en cuanto a cuánta fibra pueden utilizar en estas paredes para aumentar el tiempo de construcción o mejorar el tiempo de construcción, aún manteniendo el refuerzo. Para tableros de puentes, esto es aplicación para Estados Unidos y Canadá, que también ahora especifican el uso de fibras. Algunos utilizan o especifican una combinación de fibras. En California, por ejemplo, la agencia de allá se llama Caltrans y ellos especifican un diseño de mezcla que exige 0.6 kilogramos por metro cúbico de microfibras y luego 1.8 kilos por metro cúbico de macrofibras en combinación con un aditivo para reducir el encogimiento según el encogimiento que tome lugar en este tablero de puente. Este es un concreto normal, pero es un concreto además modificado de alto desempeño. Se hizo investigación durante muchos años a lo largo de diferentes universidades para mostrar el impacto que esto tendría en la durabilidad. Lo importante de estas mezclas es que esta mezcla de concreto cuesta un poco más que la mezcla original de concreto, pero duplica y triplica la vida útil de este concreto. Así que el mantenimiento diferido y los costos de construcción en el futuro serían reducidos enormemente y los departamentos de las secretarías de transporte pueden reasignar sus presupuestos a mantenimiento y más infraestructura y no tener que arreglar puentes en los años futuros. Otro ejemplo que saco del estado de Ohio, en este participé yo, se utilizó 2.4 kilos por metro cúbico de una macrofibra sintética, una vez más en combinación con una mezcla de concreto un poco modificada. Estos fueron unos 30 MPa para el concreto que exigía una fuerza de flexión de 4,5 de MPa en 4 horas. Es decir, es un fraguado rápido. Utilizamos una arena como agregado para mejorar el curado, pero como esta estructura tenía altos volúmenes de tránsito, utilizamos concreto con fibras en esta mezcla de fraguado rápido para reducir las grietas. Y para reducir las grietas, pueden ver que en este sentido hay muchos ahorros en su mantenimiento. Así que estamos viendo mucho trabajo en las secretarías de transporte. Esto sería
uno de 10 proyectos precisamente en el estado de Indiana. Estos fueron 10 kilómetros de pavimento superpuesto en una base de asfalto. Este proyecto necesitó de más de 10,000 metros cúbicos de concreto. En este proyecto en particular, se tuvo la misma dosis, 2.4 kilogramos por metro cúbico de macrofibra sintética, y fue utilizada para desarrollar una especificación con base en el desempeño. En este proyecto en particular, unimos el concreto a menor distancia para reducir el pandeo y para mantener las uniones muy angostas, para que cualquier sal, y este ambiente sí recibe clima frío, así que tiene nieve y usan sal para el deshielo. Así que queremos mantener unas uniones muy angostas. Así que de hecho cortamos las uniones más cerca. En este pavimento, en este proyecto en particular, pues ya van 4 años y ha tenido un desempeño excepcionalmente excelente. Aquí, junto con otros 3 estados en Estados Unidos, han desarrollado una especificación similar también para este mismo desempeño con concreto reforzado con fibras. Esto ya ha evolucionado a revestimientos hasta pavimentos. Y en este ejemplo en particular, este tipo de pavimentos tradicionalmente son sin refuerzo, aparte de refuerzo en las uniones. Pero lo que decidimos hacer aquí fue utilizar 1.8 kilos por metro cúbico, más que todo para control de temperatura y agrietamiento. Este proyecto en particular fue realizado hace un año y le ha ido muy bien. Y repito, con una dosis moderada de macrofibras, y aún así se pudo colocar eh, con, con 2 pulgadas de grosor, y el contratista y el dueño del proyecto quedaron muy contentos con cómo salió este proyecto. Bueno, esos son algunos de los ejemplos múltiples que podemos encontrar que habla más allá del diseño de la aplicación, que se incluye en el capítulo 5 del documento base que referí. Y luego en la sección de capítulo 6 ya habla de cómo manejar diseños de mezcla, trabajabilidad, cómo agregar las fibras a concreto, cómo colocar, consolidar, terminar, control de calidad, uniones y, por supuesto, cómo especificar el CRF. La mezcla de fibras, de hecho, es muy sencilla, sea, sea por medio de microsilicato o diferentes tipos de microfibras. Hay diferentes formas de agregarlo. Puede ser manual, puede ser por sistemas con transportadoras, puede ser automatizada o sistemas de dispensadoras. Todas estas aplicaciones cuestan diferentes cantidades de dinero. Normalmente lo que yo recomiendo altamente, si hay productores de concreto aquí o especificadores de concreto aquí, es que se aseguren que en la reunión pre-obra, que todas las formas que se pueden introducir las firmas al concreto en la mezcladora o la unidad mezcladora se discutan, que se hable del acabado y que haya una lista de chequeo para los contratistas y los que hacen acabados, para que todos entiendan cómo funciona el concreto con fibras, porque el concreto sí se porta un poco diferente, pero en cuanto a colocar y acabar, sí se recomienda que se usen las mismas herramientas y las mismas técnicas que utilizarían para el concreto ordinario. La mayoría de los proyectos para resolver problemas en los que yo participo, más que todo tienen que ver con sobreacabados o problemas con acabados que quizás no tengan los tiempos concretos, los tiempos bien. El concreto aún se fragua y debe fraguarse al mismo tiempo, con o sin fibra. Si están haciendo un acabado con escobilla o un acabado con textura, van a tener que esperar lo máximo que puedan y también pasar la escobilla o la superficie con la textura en un paso para asegurar de no estar arrancando las fibras de la superficie. Si tienen altos volúmenes de fibra en el concreto, más de 5 kilogramos de sintético o más de 30 kilogramos de acero, también tendrían que hablar de cambiar la mezcla del concreto para apoyar la cantidad de fibras que tiene. Esto son fórmulas muy sencillas y la mayoría de los productores de fibras en el mercado ya entienden y saben cómo ayudarles en esto rápidamente. En términos de los ajustes, todos los fabricantes de fibras y la asociación FRCA de concreto reforzado con fibras tienen guías, tienen consejos, tienen trucos sobre cómo manejar este concreto.
Normalmente, si tienen un acabado con máquina, se hace el mismo ejercicio que se haría con el concreto ordinario. Los tipos de fibras y la dosis de fibras realmente son los puntos de partida más importantes, como también navegar este lenguaje técnico nuevo que existe. Me gusta la imagen de esta diapositiva en particular porque muestra todas las operaciones, muestra lo que existe en un proyecto con concreto reforzado con fibras. No se ven los camiones con la mezcla que siempre están presentes, sino que esto es un CRF, un concreto reforzado con fibras modificado, con 5 kilos 5 kilos por metro cúbico, que se bombea en el lugar. Está el nivelador con láser en la parte inferior izquierda, en la parte de atrás izquierda de la imagen, y en este proyecto en particular se tiene lo que se llama un densificador o un sacudidor que se aplica en la superficie de concreto, y luego pueden ver todas las operaciones de acabado que ya están dándose hasta la aplicación del curado y el sello, que sin importar si es concreto con fibra o sin fibra, sí hay que curar y sí hay que cuidar del concreto, especialmente en las condiciones de exposición. Para los ingenieros, hay mucho lenguaje que muchos productores utilizan, que puede ser algo confuso, pero a fin de cuentas, nos gusta simplificar. Así que si necesitan concreto con fibra para control de encogimiento o de grietas, pueden utilizar una microfibra o incluso una macrofibra. Y normalmente son dos normas de pruebas que hay que tener en cuenta. Y deben asegurarse que el productor tenga la documentación mostrando cuál es la dosis correcta para proteger en contra el encogimiento plástico, que normalmente se llama una reducción de porcentaje de grietas, y hay normas de ASTM para medirlos. Si necesitan que la fibra se utiliza en reemplazo del acero, si quieren tener una fuerza residual post-tensado de cierta capacidad, sí se utilizaría una fibra de acero o macrofibra. Y para estos hay dos normas que se utilizan, ASTM C1609, que es la prueba de viga, y para el concreto lanzado o proyectado, la 1550 es una prueba con un panel mayor. Las dos pruebas miden la fuerza residual o la dureza, y si salen más especificaciones de Europa u otras partes del mundo, hay pruebas equivalentes en las normas europeas. Ya con todo esto, la mayoría de los productores pueden darle los cálculos muy fácilmente. Algunas de las herramientas ya están disponibles en móvil. Se pueden utilizar para control de encogimiento y de grietas, diseño de momento de flexión. Estas aplicaciones tienen fórmulas ASI, tienen los cálculos para los ingenieros para las conversiones. También están las aplicaciones estructurales aquí también, donde colocamos la información de carga, carga de vehículos, encogimiento, propiedades subgrado. Para el diseño de pisos, las propiedades subgrado son los aspectos más importantes del diseño de concretos. Si no saben el subgrado, ya están comenzando desde un punto muy incómodo, porque tendrían problemas seguramente en aumentar, o tendría que aumentar el grosor, que a su vez sube los costos, simplemente por las propiedades desconocidas del subgrado. Pero ya los fabricantes tienen diferentes herramientas para esto. Son muy sencillas, muy rápidas para poder diseñar utilizando concreto reforzado con fibras. Y si van a hacer este tipo de diseños, ASI 360, que luego saca muchas ecuaciones de otro documento de Inglaterra, pero ya sabiendo las propiedades del concreto, el subgrado, patrones de carga, factores de seguridad que quieran incluir, todo esto se considera. Y en estas aplicaciones de software, habla de qué se necesita para cumplir con todas las cargas en todo lugar en la plancha. Y esto lo que permite es que esto le permite a los diseñadores especificar el concreto y especificar el concreto reforzado con fibra. Normalmente estas terminologías las vemos, estos términos como fuerza residual. Ya con la fuerza residual tiene la dosis según el fabricante, se cumple. Y muchas compañías en los Estados Unidos están haciendo en este momento. Aquí hay algunos ejemplos. Yo he trabajado, por ejemplo, con FedEx Ground, que tiene una especificación con base en desempeño que pueden encontrar en la parte central de la imagen, 200 PSI.
o, o, o su equivalente en PSA. Esto fue diseñado para sus centros de distribución. Compañías como Amazon, General Motors y otros centros de distribución como Home Depot y Lowe's también, todos utilizan concreto reforzado con fibras ahora en sus aplicaciones. Así que muchos de estos métodos y diseños ya están en la práctica. Muchas secretarías de transporte están generando unas listas QPL para esto, donde los fabricantes deben entregarle los datos a las secretarías. Y vemos que ya las especificaciones se están redactando a su vez. Así que las pruebas de ASTM nos han permitido impulsar este negocio. Ya no hay tanto marketing. Una fibra puede que sea mejor que otra, pero los fabricantes simplemente pueden apoyar las características con sus diferentes especificaciones. Y ahora se está llevando más allá incluso. Esto es uno de los últimos dos ejemplos que les quiero mostrar, donde hemos utilizado fibra a 6 kilos por metro cúbico con macrofibra sintética para reemplazar todo el refuerzo en una plataforma de puente, en un tablero de puente, para que tenga una vida de 100 años. No hay potencial de corrosión en este puente, así que siempre y cuando el material de concreto esté firme, este puente durará, ojalá, hasta 100 años. Y esto le ayudó al Departamento de Transporte de Ohio a desarrollar sus especificaciones con base en desempeño. Y aunque este puente fue construido hace 4 años, la investigación para este tipo de trabajo, de hecho, se remonta a hace unos 15 a 16 años. Este fue uno de los primeros proyectos en Ohio que utilizó una macrofibra aproximadamente a 3.5 kilos por metro cúbico. Y después de 15 años, el concreto no se ha deteriorado. No hay falla alguna en las uniones porque el refuerzo es tridimensional hasta el borde de la unión utilizando ese software que vimos. Y este concreto, repito, tiene un desempeño excelente. Y la última diapositiva sobre proyectos ya sería para megaproyectos que están en curso. Por el éxito más pequeño, ya las grandes compañías como Amazon, que les decía, están construyendo estas instalaciones gigantescas en Estados Unidos. Tesla es otro ejemplo. Todos ellos utilizan concreto reforzado con fibra, con base en desempeño, especificado con base en desempeño. Así que están todas las herramientas, están las especificaciones. Es un tema justo para todos los productores y los ingenieros como yo. Seguiremos educando a la comunidad de diseño. Vamos a trabajar con las plantas, los ingenieros y otros comités de diseño para esto. Volviendo entonces a la primera diapositiva, es un muy buen momento de estar en el negocio del concreto reforzado con fibras. El mercado está creciendo rápidamente. El uso de fibra para pavimento, para pisos, puentes, concreto prefabricado, no solamente ofrece un mejor concreto, sino que es más económico, especialmente con los precios crecientes del acero. Están los cálculos y los códigos aquí. Les recomiendo que miren el documento de ASI, que repasa gran parte de lo que hemos visto en esta presentación. Y vamos a seguir adelantando este esfuerzo para crecer el negocio y proteger el ambiente. Así que muchas gracias a todos. Quiero agradecerle a Prosemco por la oportunidad de hablar aquí. Ojalá se estén cuidando, que sigan con buena salud y ojalá nos podamos ver en persona en el futuro cercano. Muchísimas gracias por su tiempo y creo que hay tiempo para preguntas. Gracias, Michael, por tu conferencia. Gracias también a nuestros patrocinadores Master Builder Solutions y Euclid Chemical Toxement. Antes de hacer las preguntas a Michael, voy a invitar a nuestros asistentes a contestar una pequeña encuesta para conocer su opinión sobre la conferencia de hoy. En pantalla hay un QR y en el chat publicamos un link. Los dos llevan a una encuesta de satisfacción. Por favor, los invitamos a contestarla. Es muy corta y además pueden sugerirnos expertos y temas para futuras conferencias. Bueno, vamos a tener una pequeña sesión de preguntas con Michael Mahoney, nuestro conferencista. Michael, hay muchas inquietudes que se han registrado a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Voy a transmitirte algunas de ellas para que, si a bien tienes, nos des respuesta. Nos preguntan varias personas si las macrofibras y las microfibras se pueden usar simultáneamente. Sí. Sí, tanto las macro como las microfibras sí se pueden utilizar conjuntamente, pero sí, entendiendo las diferencias entre las dos. Las microfibras sí hacen un buen trabajo para
controlar las grietas por encogimiento. Las macrofibras de por sí están diseñadas para ser el equivalente a refuerzo, aunque sí hay productores que combinan los productos en en uno solo, así que se reciben las dos fibras en un solo producto, así que se tiene lo mejor de los dos mundos. Y algunas fibras incluso hacen las dos funciones. Además, grietas y refuerzo. Así que la mejor respuesta realmente es hay que saber el requerimiento. Yo les puedo dar un ejemplo de una Secretaría de Transporte aquí que, por ejemplo, sí exigen cierta fuerza residual y ciertos otros requerimientos para el uso de fibras en pavimentos. Es decir, algunos productores en ese sentido sí combinan los dos productos u otros ofrecen un solo producto que puede tratar el tema de encogimiento, grietas y refuerzo a la vez. Ok, gracias, Michael. Nos preguntan también, estas fibras se usan para reducir la fisuración en los elementos de hormigón. ¿Esto significa que es necesario utilizar menos productos de curado en las superficies de pavimento o en grandes losas? So, the question, as I understood, was, can you use Sí, si less? entendí es que si se puede utilizar menos material de curado curado. en las planchas. Y sí, la respuesta es que, bueno, yo personalmente como ingeniero no lo recomendaría mucho. El concreto reforzado con fibra sí mejora las características de encogimiento y sí mejora la capacidad ténsil, pero no se debe utilizar como sustituto al curado. Se recomienda aún así utilizar los métodos de curado los métodos establecidos para el curado y la colocación del concreto. Gracias, Michael. Nos pregunta Margarita Correa, ella quiere saber cuál es la visión a corto plazo para la utilización de fibras como reemplazo del acero de refuerzo en estructuras resistentes a sismo, por ejemplo, en muros de pantalla, en vigas o en columnas. For seismic work, there is some Para el trabajo significant sísmico sí hay investigación importante en curso, más que todo con la fibra de acero. Tiene mucho que ver con la medición de la respuesta de flexión en conexiones con columnas. Estas normalmente son con altos volúmenes de acero. Ahora, para consideraciones sísmicas, normalmente se utilizaría varilla convencional, porque si sí hay ciertas grietas, si sí hay cierta fuerza residual que se esté superando, puede haber falla también en el caso de fibras. Así que el trabajo a corto plazo que se está haciendo para trabajo sísmico es un enfoque con soluciones híbridas, donde la fibra mejora la ductilidad del concreto y sí hay algunos estudios también que tienen que ver con resistencia al impacto, que también se puede traducir en resistencia sísmica, mostrando que las fibras sí mejoran la ductilidad, sí mejoran la respuesta sísmica en ese sentido, pero ya para que entre el código como tal sísmico, eso tendría que pasar unos 5 años para poderlo ver. La investigación que yo he visto que ya se ha publicado de parte de algunas universidades, normalmente utilizan más de 60 kilos, 60 kilos de fibra por metro cúbico. La investigación en ese sentido y está en curso, así que todavía faltan algunos años para ver los resultados. Los resultados, ok. Bismarck Zuleta Díaz nos pregunta, ¿cómo es el comportamiento o desempeño de las fibras, microfibras o macrofibras para concretos prefabricados con pre o postensionamiento, en puentes específicamente, y en qué elementos puede tener mejor comportamiento? So precast, pretensioned, post-tension. Pretensado, prefabricado en estructuras, ¿sí? Correcto, en puentes. So for bridge use, most Muy of bien. the Para el uso en puentes, la mayoría de las investigaciones actuales es para el tablero como tal de los puentes. Ahí se ha dirigido la mayoría de los estudios. La estructura postensada que está debajo aún se reforzaría de manera convencional o con acero o con material de refuerzo. Pero la fibra mejora la ductilidad, eso sí, pero si fueran a convertirlo, las ecuaciones de diseño generarían una dosis de fibras que serían demasiado altas, especialmente con las fuerzas que manejan las columnas. Así que parecido al tema sísmico, hay investigación en curso, pero en cuanto a la construcción de puentes hoy,
más que todas las fibras se utilizan en las superficies de desgaste, en las superficies de la plataforma. Muy parecido también se ve en el mercado de prefabricados. Normalmente en esas aplicaciones las fibras se mantienen y donde haya malla o refuerzo no postensado, en esos casos sí estamos utilizando macrofibras o fibras en acero. Ok, gracias, Mike. ¿Es posible reducir o eliminar los pasadores de las juntas de pavimentos cuando se usan fibras? Perdón. Can you reduce or Que si increase se puede aumentar el espaciado. El espaciado o reducir la cantidad o de las barras de transferencia en los amount of pavimentos. joints? Yes. Yes, the answer to that is yes. Sí, la respuesta sería sí. Sí, la cantidad de refuerzos sí se puede reducir utilizando concreto con fibras o con estas ecuaciones de diseño porque sí podemos optimizar la cantidad de fibras para apoyar las cargas, que luego no necesitarían ningún tipo de transferencia de carga. Sí hay investigación también en curso en cuanto a cuál será el impacto general, pero las fibras sí aguantan, sí mantienen las uniones juntas sin que haya mucho encogimiento. Y por eso es que precisamente mencioné que hay que entender que es más que la fibra cuando se mira el diseño de pisos y las uniones, porque hay que mirar el encogimiento del concreto y el subgrado para asegurar de que tengan una transferencia debida de cargas. Pero sí se utilizan las fibras para reducir los mecanismos de transferencia de carga, como también se utiliza la fibra para reducir el espaciado entre uniones. Para esto hemos utilizado nuevas especificaciones en varios proyectos que optimizan además el grosor en combinación con las fibras para manejar el encogimiento para tener un piso de muy alta calidad. Mike, ¿usando fibras se afecta o se modifica el proceso de vibrado durante la construcción? ¿Hay que vibrar de manera diferente? So for consolidation, Sí, again, para la consolidación sí hay algunos consejos y trucos de parte de los productores. En bajas dosis de de fibras macro o de acero, la vibración sería la misma que se utilizaría para un concreto ordinario. Si hay volúmenes más altos de concreto, sí habría algunas técnicas adicionales. Yo más bien diría que hay que tener un cambio en la mezcla y utilizando incluso aditivos para que fluya el concreto. Y si están tomando muestras, y este punto es muy importante, si están haciendo vigas, por ejemplo, para control de calidad, cuando hacen el concreto con fibras, dentro de la ASI hay un documento de ASTM para pruebas al respecto que habla de la importancia de únicamente utilizar la conciliación externa, porque si usan la consolidación interna, pueden alterar la cantidad de fibra. Y si están viendo el desempeño de la fibra en una grieta, existe la posibilidad de que la conciliación llegue a las fibras. Así que para pisos no es tan importante, pero generalmente sí, es la misma consolidación, las mismas técnicas de vibración y de colocación de concreto como si fuera ordinario. No habría, siempre y cuando todo se haga a nivel externo, no interno. Estás en silencio. Lau, tiene su micrófono cerrado. Sigue cerrado, discúlpenme. ¿Cuál es el espesor mínimo que han utilizado en los pavimentos con fibras y macrofibras? For pavement thickness, Para pavimento y el grosor hemos utilizado, bueno, la mayoría de las especificaciones sí hablan de que el grosor del elemento debe debe tener cierto límite, pero sí hay aplicaciones, especialmente en Chile y en otros países, donde ya han llegado hasta 2-3 pulgadas, a unos 75 milímetros, digamos. La mayoría de los revestimientos que vieron en las imágenes eran de 100 a 115 milímetros o de 4 a 5 pulgadas de profundidad. Y también hemos hecho pavimentos
plenos de hasta 300 milímetros utilizando fibra. No hay mucha limitación. Si fueran a rediseñar, es decir, si yo fuera a utilizar un pavimento de 150 milímetros o un revestimiento, digamos, de 150 sin fibra y quisiera rediseñar y colocar fibra pero reducir el grosor, no, no se reduciría por la mitad, pero sí por ahí un 10-15% de grosor utilizando una dosis moderada de fibras. Y esto se puede hacer por medio del diseño y también ahora pueden mirarlo desde el punto de vista de costos. ¿Será más económico reducir el grosor y sumar mucha fibra? ¿O será mejor reducir el grosor un poco y agregar una cantidad moderada de fibra? Más que todo, eso es lo que más hemos visto, especialmente en Norteamérica para el diseño de pavimentos. Dicho esto, la mayoría de los diseños hoy sí diseñan el pavimento según el grosor y las fibras se utilizan más que todo para control de temperatura y agrietamiento. Bueno, aquí hay una pregunta que no la entiendo mucho, pero probablemente tú sí. ¿Tienen ustedes experiencia Ok. con el procedimiento de irradiación gamma sobre las fibras de polipropileno para mejorar su desempeño? On gamma radiation, no. Radiación gamma, no. No la he visto. No he visto ningún tipo de trabajo en ese sentido, pero sí hemos utilizado fibras sintéticas en zonas de hospitales, por ejemplo, donde hay un requerimiento de que haya concreto no magnético, en zonas donde no pueden utilizar el refuerzo convencional por los equipos sensibles al magnetismo, en los hospitales y en los cuartos fríos. Las fibras más que todo se han evaluado con pruebas de durabilidad para ácidos y otros tipos de materiales donde algunos materiales funcionan mejores que otros, pero específicamente la radiación gamma, en ese tema no tengo mucha experiencia. Ok, gracias, Mike. Mike, si se usan superplastificantes, ¿hay algún efecto de afloración de las fibras en el concreto? Es decir, que queden a la vista. So yeah, the question is regard to finishing, and there are Sí, en some. cuanto a los acabados, sí hay algunos consejos y algunos trucos, pero en general las fibras no deben florecer en la superficie. Siempre existe la posibilidad con cualquier fibra del mercado, sean micro o macro, sean de acero o sintéticos. Siempre existe la posibilidad de que las fibras queden visibles en la superficie, pero si utilizan un buen diseño de mezcla y el contratista está bien instruido sobre el uso de fibras, sí pueden tener un acabado sin fibras. La mayoría de las técnicas que existen hoy para evitar que la fibra quede en la superficie, más que todo viene en el acabado. Es cuestión de tiempos y de diseños de mezcla. ¿He visto fibras en en superficies? Sí, pero he visto muchos más proyectos donde hemos podido trabajar con el contratista y trabajar con el productor para asegurar que no queden fibras. Además, existen herramientas. Si es una gran preocupación, sí hay herramientas especializadas para, para quitarla, para empujar las fibras y así el acabado solamente ve las fibras, pero las fibras no quedan en las superficies. Esto más que todo es para el trabajo interno, si están haciendo algún pulido o algún otro texturado en la superficie que se recomendaría para el acabado, pues sí se pueden utilizar esas técnicas para ocultar las fibras. Ok. Mike, nos preguntan si es obligatorio que una piscina o alberca use concreto lanzado para los muros o se pueden hacer también con fibras vaciado. No, for pool construction, yes. I've No, seen para las piscinas, sí, claro, se puede utilizar tanto, bueno, obviamente los elementos prefabricados son más difíciles de construir, especialmente si es una piscina más grande, pero si la estructura es con concreto lanzado en su lugar o es prefabricado, el diseño es el mismo para los dos. Tendríamos que saber cuál es la presión lateral, la ubicación de la barra de refuerzo, la varilla de refuerzo, y luego si se mezclaría la fibra de la misma manera. Entra la mezcladora, sea un camión, sea lo que sea, y luego se lanzaría. Si usan bomba, sí hay algunas cosas, hay algunos trucos y consejos para el bombeo del concreto con fibras para asegurar que pase correctamente, pero ya cuando pase el bombeo utiliza la misma presión, especialmente para los sintéticos macro.
Y Ujú. ya para los costados, para las paredes, sería la misma aplicación. Y las fibras, además, no sirven no ayudan a penetrar la humedad en las paredes. Esta técnica existe hace 30 años, especialmente con las fibras sintéticas. Y sí hay un comité de la ASI, el Comité 506. Ese comité es específico para el uso de concreto lanzado reforzado con fibras. Ellos tienen las diferentes aplicaciones especificadas con fibras. Bueno, gracias. Ya vamos a hacer un par de preguntas para darle final a nuestra sesión de hoy. Mike, ¿hay alguna Sure. limitación respecto a la aplicación del concreto reforzado con fibras sintéticas para lanzarlo en taludes rocosos en vías con pendientes muy altas? For slope applications, it's going to be more a Para function. aplicaciones pendientes es más cuestión de función. Es decir, la fibra sí hace que el concreto sea un poquito más cohesivo. Así que sí puede ser que se aumente. Bueno, yo solamente he hecho proyectos de estabilización de pendientes muy ligeros. Nuestra compañía sí tiene varias aplicaciones ya en Los Ángeles para canales, también en Arizona, que son pendientes de 35 o 40 grados máximo, pero la mezcla de concreto realmente es lo más importante, igual que antes. Las fibras hacen que la mezcla sí sea más cohesiva y sí tendrá un poquito menos flujo que el concreto tradicional. Sería lo opuesto a la aplicación para pisos, porque en pisos sí queremos que fluya, pero en pendientes está bien que sea un poquito más rígida. Y también hay más cosas que se pueden hacer en el diseño de mezcla para mejorar el tiempo de fraguado, para evitar que se desplace con el tiempo. Pero las fibras no impiden y sí ayudan. Yo recomendaría de todas maneras que hagan pruebas y que hablen con los productores para simplemente determinar el mejor producto para cada aplicación. Una microfibra no cambia lo cohesivo, solamente en macrofibras es que aplicaría. Ok, perfecto. Para terminar, Mike, ¿cuándo recomendarías tú sí o sí el uso de fibras en el concreto? ¿Para qué usos específicos son infaltables? Well, in terms of the market Bueno, pues en here, términos del mercado aquí, al menos en Norteamérica, pues en Norteamérica no creo que sería muy diferente al resto del mundo. Para pisos, pavimentos, cubiertas, concreto prefabricado, en zonas donde se tiene una sola capa de refuerzo convencional, en cualquier aplicación que se utilice rejilla, es un excelente candidato para el uso de fibra y el documento 544 les guía en ese sentido. Ok, Dos capas de varilla, no, en ciertas vigas no, obviamente en elementos postensado quizás no. Hay cosas que se pueden mejorar y nosotros tenemos un dicho aquí. Nos encantaría ver fibra en cada centímetro cúbico de concreto que haya, sea para fines de seguridad o para otros fines. Pero esperamos que cualquier aplicación sí se puede sustituir con macrofibras siempre y cuando hagan los cálculos y la ingeniería necesaria para asegurar de tener los tipos de fibra correctos, la dosis correcta y el apoyo técnico correcto. ok, pues muchas gracias, Mike, por la exposición de hoy, por la excelente sesión, por tu tiempo y buena disposición para atender las preguntas y todas las inquietudes de nuestros participantes. Te damos las gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros para seguir hablando de fibras. I hope to come to Columbia again someday. Espero poder ir a Colombia también pronto. Claro Me que encanta sí, cada vez que voy. por acá te esperamos. También queremos darle las gracias a Master Builder Solution y Very a good. Euclid Chemical Toxemen porque con su vinculación comercial hicieron posible tener con ustedes la conferencia del día de hoy. Bueno, antes de despedirnos voy a mencionarles qué tenemos a futuro en nuestros eventos para que ustedes se programen. Mañana, jueves 3 de junio a las 11 de la mañana, hora de Colombia, vamos a cerrar el ciclo con la última conferencia, Mitos y verdades sobre el uso de fibras en concreto, recomendaciones de construcción, dictada por los ingenieros Gruber Vargas y Felipe Chang.
Será una conferencia llena de tips y datos útiles para el uso adecuado de la tecnología de fibras en el concreto. Recuerden que para optar por la constancia de asistencia deben asistir al menos a 5 de las 6 conferencias de la serie, así es que mañana los espero para la conferencia de cierre. Si ustedes se encuentran en YouTube, los invito a oprimir el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para estar conectados con nuestro programa de conferencias. Mañana va a quedar disponible la grabación de la conferencia de hoy en nuestro canal de YouTube, donde además pueden encontrar más de 100 conferencias técnicas que pueden revivir en cualquier momento. Allí tenemos sobre todo los temas que hemos venido desarrollando en el último año y medio de conferencias con ustedes. Las presentaciones de estas conferencias van a estar disponibles por demanda en nuestra página web www.procem.co una vez concluya el ciclo, es decir, a partir de la próxima semana. Si haces parte del club de suscriptores de Noticreto, puedes descargarlas gratuitamente. Esta es una razón más para suscribirse a la revista Noticreto. Te invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras. Estamos como Procenco en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Gracias a nuestros patrocinadores de hoy, Master Builder Solution y Euclid Chemical Toxinen. Y gracias a Michael Mahoney por su tiempo y por compartir tus conocimientos con nosotros. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Nos vemos mañana entonces a las 11 horas de Colombia para la última conferencia del ciclo de tecnología de fibras en el concreto. Que tengan todos un feliz día.